Buenas tardes, soy el doctor José Reyes. En esta semana se desarrolla la clase sobre rinitis y en esta oportunidad mi tutor fue el profesor doctor Julio González. Como breve introducción, para hablar de la rinitis tenemos que entender que la nariz es un órgano de vital importancia para el sistema inmunológico, al ser la puerta de entrada más transitada del organismo, por lo que el sistema inmunológico debe dedicar una especial atención para su defensa, como también para permitir que se activen mecanismos seguros de tolerancia inmunológica para que no se desarrolle un excesivo grado de inflamación que a su vez altere las funciones de la nariz. En este sentido, la mucosa que tapiza las fosas nasales es una mucosa que contiene un epitelio respiratorio además de estructuras del sistema inmunológico. El sistema inmunológico innato, que no requiere contacto previo ni tiempo para su activación, es inmediato y puede evitar el proceso inflamatorio a través de su principal herramienta, que es el sistema de aclaramiento mucociliar, que tanto actúa como barrera mecánica, que depende de las características viscoelásticas y el contenido del moco, como son las enzimas, inmunoglobulinas, péptidos antimicrobianos, secretados por el epitelio respiratorio nasal, como también por la actividad ciliar. Además, existe la presencia de tejido linfoide activo en la submucosa del epitelio nasal. Se ha comprobado también que las células del epitelio respiratorio nasal tienen un papel como centros de información y regulación de la respuesta inmune por receptores tipo Pattern Recognition Receptors, PLR y NLR, y a su capacidad para secretar citocinas y quimiosinas, que regulan de esta manera las respuestas celulares y humorales del sistema inmunológico adaptativo. Y está comprobado que alteraciones de la expresión génica de estos mecanismos tienen un papel muy importante en el desarrollo de procesos inflamatorios crónicos de las fosas nasales y los senos paranasales. La rinitis se trata de un síndrome que incluye un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la inflamación de la mucosa de las fosas nasales y que se definen por dos o más de los siguientes síntomas: la obstrucción o congestión nasal, la rinorrea anterior o posterior, el prurito nasal, los estornudos y la disfunción del olfato, durante 2 o más días consecutivos y más de una hora la mayoría de los días. Se trata de un síndrome tremendamente prevalente que afecta al 100% de la población al menos 2 veces al año en su forma infecciosa aguda, y hasta el 20 al 25% de los adultos y 40% de los niños cuando hablamos de la rinitis alérgica, y un 15% cuando hablamos de la rinitis no alérgica. La rinitis en sí misma es un factor de riesgo para comorbilidades como el asma, la rinosinusitis, alteraciones del sueño, eczema y otitis media. Además, debemos conocer que existe un grupo de pacientes que presentan síntomas definitorios de rinitis, pero sin signos de inflamación a nivel de la mucosa nasal. En estos casos, el término adecuado es hablar de rinopatía. Se han descrito mecanismos patogénicos no inflamatorios que justifican estos síntomas, que se basan en mediadores neurogénicos de los terminales sensoriales del nervio trigémino y o de un desequilibrio del sistema nervioso vegetativo. La clasificación de la rinitis es esencial para poder plantear en forma práctica una estrategia de diagnóstico y manejo acertada. La clasificación más aceptada internacionalmente es aquella que diferencia la rinitis desde un punto de vista etiológico. Por tanto, tenemos a la rinitis infecciosa, que es la más frecuente de todas, que corresponde al catarro común y está causada por virus principalmente. En un 50% de los casos se dan por el rinovirus y el coronavirus. Afecta anualmente al 100% de la población, una media de 2 episodios al año en adultos y hasta 5 o 7 en niños. La rinitis alérgica es la rinitis crónica más frecuente, pudiendo llegar su prevalencia hasta un 30% en adultos y 40% en niños, en determinadas localizaciones geográficas. La rinitis no alérgica es un diagnóstico de exclusión
Se considera también un síndrome que engloba múltiples tipos diferentes de rinitis al que se llega cuando no se puede demostrar un mecanismo patogénico alérgico. Y la rinitis mixta, que es un fenotipo que engloba a aquellos pacientes que padecen rinitis que se justifican por varias patogenias, alérgica, neurogénica u otros, de forma simultánea o en distintos momentos de la historia natural. Además, cuando hablamos de la clasificación de la rinitis, tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución, para distinguir entre una rinitis aguda, aquella que dura menos de 4 semanas, o una crónica que dura más tiempo. Igualmente, según qué tipo de alérgeno podemos clasificar las rinitis alérgicas, siendo algunos estacionales aquellos que están presentes en determinados meses del año, muy variable en función de la localización geográfica. Ahí tenemos los pólenes y algunos hongos, y otros alérgenos perennes que son alérgenos de presentación prolongada o permanente, como son los ácaros del polvo doméstico o algunos hongos. Según la presentación en el tiempo, tenemos que la guía de ARIA, la Allergy, Rhinitis and its Impact on Asthma, que habla de aquella rinitis intermitente cuando los síntomas se prolongan menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas, o persistente cuando se cumplen con los dos requisitos contrarios, es decir, duran más de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivas. Tenemos también que hablar de la gravedad, donde tenemos que tener en cuenta la calidad de vida del paciente, considerando si los síntomas son molestos para el paciente, la afectación de actividades escolares o laborales, la afectación de actividades de ocio, deporte y la afectación del sueño. Siendo de esta manera los estratos de gravedad leve, moderado o grave. Y según el control que se logre a través del tratamiento, tenemos la rinitis controlada o no controlada. De esta manera, a través de estas distintas clasificaciones, tenemos este gráfico donde, según sea la etiología, tenemos las rinitis infecciosas, alérgicas, no alérgicas o mixtas, siendo que todas se clasifican según el tiempo de evolución, según la presentación en el tiempo, según la gravedad y según el control que se logre con el tratamiento, y es la alérgica la que agrega los aspectos respecto al alérgeno, es decir, si es intermitente o persistente. Respecto a la fisiopatología de la rinitis alérgica, tenemos que entender que esto se desencadena por una respuesta exagerada del sistema inmune a ciertos antígenos o alérgenos que en general son proteínas inocuas para otras personas. Entonces tenemos que conocer que hay 3 etapas que se deben cumplir para el desarrollo del mecanismo alérgico. En primera instancia, la sensibilización alérgica, donde los linfocitos Th2 y las células plasmáticas de memoria específicas a ciertos alérgenos se forman en primera instancia tras la exposición por primera vez a dichos alérgenos. En segunda instancia tenemos la inflamación alérgica y la generación aguda de síntomas, que se da cuando el alérgeno penetra en la submucosa y se une a 2 moléculas de IgE específicas para él, que se encuentran adheridos a receptores en la membrana del mastocito, generando la activación y la degranulación del mismo, con la liberación de histaminas, leucotrienos y prostaglandinas, generando de esta manera los síntomas. Y en tercera instancia tenemos la inflamación alérgica crónica, que se da en un segundo contacto del alérgeno con los linfocitos Th2 de memoria específicos para él, desencadenando la activación de linfocitos Th2 y la liberación de grandes cantidades de mediadores proinflamatorios, como interleucina 4, 5 y 13. Estas interleucinas incrementan la producción a nivel de la médula ósea de los eosinófilos y aumentan la permeabilidad del endotelio vascular, aumentando de esta manera el IgE local. Igualmente, la producción de moco aumenta y contribuye a la expansión, activación y diferenciación de los subtipos de linfocitos Th2. El infiltrado eosinófilo daña el epitelio respiratorio alterando su estructura y haciéndolo más permeable y frágil a microorganismos, y tenemos que tener en cuenta que la interleucina 13 no genera un remodelado del epitelio como sí lo hace en otras patologías como la rinosinusitis crónica.
Respecto al mecanismo de la rinitis infecciosa, tenemos que conocer que es un proceso inflamatorio de la mucosa nasosinusal que está desencadenado por la respuesta inmune frente a virus, siendo los más frecuentes el rinovirus y el coronavirus, que representan el 50% de los casos. Los virus invaden la mucosa respiratoria por receptores específicos como son el ICAM1 y el TLR3. Estos virus pueden regular al alza la expresión de dichos receptores para aumentar así la infectividad y promover mayor infiltrado de células inflamatorias. Los virus generan efectos lesivos directos como el daño estructural sobre el epitelio, la disminución del movimiento mucociliar y las propiedades defensivas del moco también son alteradas por el virus. Estas acciones directas también desencadenan la activación del sistema inmune que llevan al reclutamiento de células y a la liberación de múltiples mediadores que son los que determinan los síntomas característicos: la congestión nasal, la rinorrea, el picor y los estornudos. La rinitis no alérgica no infecciosa tenemos a la nares y la neutrofílica. Cuando hablamos de la nares, tenemos que hablar de un infiltrado inflamatorio en la mucosa nasal caracterizado por la presencia de abundantes eosinófilos, por lo que se ha denominado rinitis no alérgica con eosinofilia, non-allergic rhinitis with eosinophilia, que son sus siglas en inglés. El mecanismo no se conoce hasta la actualidad, pero algunos sugieren que la liberación crónica inespecífica de histamina puede estar implicada. Al igual que esto retroalimenta de forma circular con varios mecanismos. La liberación de productos de los eosinófilos determina la regulación al alza de expresión de moléculas de adhesión ICAM1, que favorece la adhesión de más eosinófilos. De esta manera se genera la retroalimentación positiva. De igual manera, los mastocitos también juegan un papel importante en la patogenia de los nares, activados mediante un mecanismo independiente de IgE. Al contrario de otras enfermedades crónicas inflamatorias eosinofílicas, las nares no se han asociado con la sensibilización a toxinas del Staphylococcus aureus. Causa inicial de la infiltración por eosinófilos de la mucosa nasal permanece hasta ahora desconocida, aunque se atribuyen a factores genéticos y a la interacción entre el epitelio y su microambiente. Luego tenemos a la rinitis neutrofílica, que es aquella donde presenta más de 20% de neutrófilos, aunque no se detecten bacterias, ni esporas, ni hifas de hongos. Un enotipo histológico más prevalente de todas las rinitis no alérgicas no infecciosas es esta, pero su patogenia está muy poco estudiada. Respecto a las rinopatías, tenemos que reconocer que se deben a la disfunción del sistema nervioso, ya sea de la parte del sistema autónomo o del sistema sensorial. Entonces, las disautonomías que se generan debido al desequilibrio entre los estímulos de las fibras simpáticas que acompañan a las estructuras arteriales y las fibras parasimpáticas que acompañan a las glándulas, hay un aumento de la secreción nasal y una vasodilatación que se da debido a la acetilcolina y al VIP, que es el péptido intestinal vasoactivo. Igualmente, el sistema nervioso sensorial puede generar, a través de sus ramas oftálmica y maxilar del nervio trigémino, con las fibras C desmielinizadas nociceptivas, la liberación de neuropéptidos, como son la sustancia P y la neuroquinina A. Estos neuropéptidos poseen acciones a nivel local, aumentando la permeabilidad vascular. Y de igual manera, los irritantes químicos y físicos tienen la capacidad de liberar estos neuropéptidos vasoactivos al actuar sobre receptores específicos. En este esquema podemos ver cómo los distintos tipos de rinitis van mezclando los distintos mecanismos fisiopatológicos que hemos descrito. Así, por ejemplo, podemos hablar de la rinitis ocupacional, donde hay tantos procesos mediados por IgE, es decir, el endotipo de rinitis alérgica, como aquellos procesos que no están mediados por IgE. De igual manera, tenemos aquellos que tienen procesos neurogénicos puramente, como es la rinitis gustatoria. El primer fenotipo que desarrollaremos es el de la rinitis alérgica,
donde los síntomas que más frecuentemente se asocian a la etiología son la rinorrea, los estornudos en salva y el prurito nasal, mientras que la obstrucción nasal es un síntoma habitual en todos los tipos de rinitis, pero poco específico de algún fenotipo concreto. En cambio, las rinitis alérgicas presentan muy frecuentemente síntomas oculares que se denominan rinoconjuntivitis, el enrojecimiento, la comezón y el lagrimeo de los ojos. 40% de los pacientes con rinitis alérgica presentan también disfunción del olfato en forma de hiposmia. La anosmia es rara. Respecto a los factores de riesgo para desarrollar este fenotipo de rinitis, tenemos a los siguientes: el contacto con alérgenos como pólenes, etc. a temprana edad, el uso precoz de antibióticos en la infancia, la contaminación o mala calidad del aire. Los países en vía de desarrollo tenemos a la exposición de animales de granja, la exposición a perros y gatos y otros animales, el tabaquismo de los padres o del propio paciente, el sedentarismo y curiosamente la actividad física intensa en adolescentes. Igualmente, estos factores son los mismos para el asma y la dermatitis atópica. Respecto al diagnóstico de la rinitis, tenemos que realizar el diagnóstico clínico a través de la anamnesis, la sintomatología y la exploración física. Durante la misma encontraremos qué síntomas típicos de la rinitis presenta el paciente y también nos orientará a qué tipo de alérgenos se desencadena la reacción. Por ejemplo, en caso de los alérgenos perennes, tenemos que predomina la obstrucción nasal, a diferencia de los estacionales donde predomina la rinorrea y los estornudos. Igualmente, la exploración física va a permitir identificar ciertas alteraciones anatómicas o la misma irritación de la mucosa que nos oriente a realizar el tratamiento adecuado y etiológico de la patología. Al hablar del diagnóstico patogénico de la rinitis alérgica, tenemos que tener en cuenta que la eosinofilia en sangre periférica, al igual que el dosaje de IgE total, no son pruebas específicas. La eosinofilia que se puede dar en los pacientes con rinitis alérgica no suele exceder el 15 al 20% del total. La citología nasal, a través del cepillado nasal o un frotis, permite identificar las células libres que se encuentran a nivel de la mucosa nasal, ya sean estos neutrófilos o eosinófilos. Justamente la exposición a eosinófilos de la mucosa explica por qué la determinación de la proteína catiónica del eosinófilo es útil para identificar el grado de reacción inflamatoria alérgica que se genera. Respecto al diagnóstico etiológico, tenemos que tener en cuenta que existen test in vivo y test in vitro. Respecto a los test in vivo, tenemos las pruebas cutáneas intraepidérmicas o prick test y a las pruebas de provocación nasal con alérgenos. Las primeras se podrían considerar pruebas de detección de sensibilidad sistémica, mientras que la de provocación nasal hablamos de la sensibilización nasal a nivel local. Esta prueba permite distinguir un fenotipo específico dentro de las rinitis alérgicas, que es la rinitis alérgica local, que es aquella donde se dan los síntomas de rinitis, pero el paciente presenta pruebas de alergia sistémicas negativas. Igualmente, este test es útil en el caso de las rinitis alérgicas ocupacionales, como las harinas en panaderos o los isocianatos en manipuladores de pintura. Igualmente debemos mencionar al test in vitro, como son el RAS test, que consiste en evaluar la sensibilidad o la sensibilización que presenta el organismo a ciertos alérgenos. No obstante, esto no permite definir etiología, por lo cual se debe evaluar el cuadro del paciente. Igualmente es una prueba muy costosa, por lo cual está muy limitada en su uso. Respecto de las rinitis no alérgicas, se tratan de un fenotipo de exclusión definido por síntomas compatibles con el diagnóstico de rinitis crónica, es decir, al menos 2 de los 4 síntomas principales: obstrucción nasal, rinorrea, estornudos o prurito nasal,
al menos una hora en forma diaria durante al menos 12 semanas, en el cual no es posible demostrar un mecanismo alérgico subyacente a través de la determinación de IgE específica en sangre, pruebas cutáneas o de provocación nasal específica. Tenemos así a la forma gustatoria, donde hay una rinorrea acuosa de aparición súbita tras la ingesta de algunos alimentos. Tiene una relación con el tabaquismo y la rinitis alérgica y se debe al reflejo anormal hiperreactivo asociado con un sistema peptidérgico, no adrenérgico ni colinérgico, que puede ser mejorado con el tratamiento tópico nasal con bromuro de ipratropio. O la infrecuentemente realizada, sobre todo para esta indicación, neurectomía del vidiano o del nervio nasal posterior. Igualmente tenemos a la rinitis reactiva, antiguamente conocida como vasomotora, que se debe al desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, es decir, una disautonomía, que induce la disminución de la permeabilidad nasal por aumento de la ingurgitación vascular y por tanto congestión de la mucosa nasal. Otro mecanismo que también puede explicar la patogenia de esta rinitis es la exposición a irritantes que generan una respuesta exagerada a nivel de los receptores de potencial transitorio B1 presentes en los nervios sensoriales, que finalmente genera la vasodilatación y el aumento de la transudación y en consecuencia la congestión de la mucosa nasal. Este mecanismo no es exclusivo de la rinitis reactiva. La celastina tiene un efecto estabilizador y desensibilizador de estos receptores TRPV1, demostrando eficacia para controlar este mecanismo de producción de síntomas con mejoría clínica de este tipo de fenotipo de rinitis no alérgica. Existen otras rinitis no alérgicas, como las de origen hormonal, como aquella que se da durante el embarazo, donde la hormona trofoblástica placentaria genera un aumento de receptores de histamina en las células epiteliales y en la microvascularización debido a la acción de los estrógenos y la vasodilatación local por la progesterona. Igualmente tenemos los casos de desequilibrio de hormonas sexuales, como puede darse durante la pubertad o la menopausia, y otras endocrinopatías como el hipotiroidismo y la acromegalia. Igualmente tenemos las rinitis desencadenadas por medicamentos, como la rinitis medicamentosa, cuando se utiliza un descongestionante tópico nasal durante más de 3 a 5 días. Debemos considerarla como una rinitis secundaria, es decir, una causa previa, ya sea una rinitis alérgica, infecciosa, tipo Nares, el embarazo o un desvío septal que determinó la congestión nasal que requirió el uso de estos medicamentos. La patogenia se explica como el efecto paradójico que produce el tratamiento prolongado con este descongestionante. El adecuado enfoque de tratamiento debe incluir siempre el tratamiento de la causa inicial de este síntoma. Igualmente, los AINES generan la inhibición potente de la ciclooxigenasa 1, aumentando la producción de leucotrienos a través de la inhibición de la prostaglandina E2 en algunos pacientes considerados hipersensibles. También el uso de alfa y beta adrenérgicos o de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 a través de un mecanismo neurogénico puede generar rinitis por medicamentos. La cocaína es la droga que más frecuentemente causa rinitis crónica. Esta sustancia principalmente es adulterada con antiparasitarios como el levamisol. Y justamente el mecanismo de acción es la afectación del endotelio por vasoconstricción, espasmo vacular y trombosis, generando lesiones destructivas de la línea media, sobre todo en aquellos casos de contaminación con levamisol. Y la manera de distinguir de una granulomatosis de Wegener, muy similar a estas lesiones, es que esta última también compromete los cornetes y las paredes laterales nasales. Y por último, la rinitis idiopática, donde los síntomas de la rinitis no pueden ser explicados por una etiología o fisiopatogenia conocida, y que se ha demostrado una asociación entre alteraciones en la salud mental y los síntomas de rinitis crónica que debemos considerar en este tipo de rinitis. Este es el algoritmo diagnóstico que debemos tener en cuenta al diagnosticar una rinitis crónica. Se debe realizar el diagnóstico clínico de la rinitis crónica teniendo en cuenta 2 o más de los síntomas, que son la obstrucción nasal, el prurito nasal, la rinorrea y los estornudos, y el tiempo, que debe ser mayor a 4 meses. Valorar la gravedad según escala
visuales o la clasificación ARIA a través de la rinoscopía o la endoscopía nasal. Tenemos la rinitis leve, donde no hay ningún ítem ARIA afectado, o tenemos una EVA menor a 4, donde la presencia de rinorrea, estornudos y prurito nasal aumenta la probabilidad de alergia, iniciándose de esta manera el tratamiento empírico para la rinitis alérgica. En cambio, cuando predomina la obstrucción o la congestión nasal, debemos hacer un tratamiento específico a dicho síntoma y causa. En cambio, si la EVA es mayor a 4 o al menos uno de los ítems ARIA está alterado, tenemos que hacer el diagnóstico de una rinitis moderada o grave, por lo cual se debe realizar un estudio de alergia, ya sea la intraepidérmica, la determinación IgE específica sérica, donde podemos tener ya un resultado positivo, iniciando el tratamiento específico antialérgico, o resultados negativos, donde tenemos síntomas muy sugerentes de alergia que deben ser evaluados a través de una prueba de provocación específica para poder llegar al diagnóstico, o en los casos en los que no hay síntomas muy sugerentes, donde tenemos una rinitis o rinopatía no alérgica, donde debemos realizar las pruebas de inflamación a través de citología, mediadores en secreciones o determinación de óxido nítrico exhalado bronquial, y valorar pruebas de provocación inespecífica e iniciar un tratamiento empírico. Respecto a la rinitis alérgica, las medidas de higiene de vida deben ser consideradas por parte de los pacientes, debido a que al disminuir la exposición a los alérgenos disminuye la magnitud y la duración de la reacción alérgica. El tratamiento médico incluye tanto medicamentos tópicos o locales, como son los antihistamínicos tópicos, que son los de primera línea, o los de segunda línea cuando se combinan con los corticoides intranasales, y los sistémicos, donde tenemos a los antihistamínicos orales, siendo los de segunda línea los descongestionantes orales, y también tenemos en cuenta otros tratamientos como la desensibilización a los alérgenos por la exposición a pequeñas dosis de alérgenos en forma controlada por un alergólogo. Respecto al tratamiento escalonado de la rinitis alérgica, debemos tener en cuenta si los síntomas son intermitentes o persistentes. En aquellos casos intermitentes, no hay una preferencia respecto al orden del uso de medicamentos, ya sean estos antihistamínicos orales o intranasales, y o descongestionantes, o el uso inclusive de antileucotrienos. En los casos moderados a graves de síntomas intermitentes, tampoco hay una preferencia de orden, pero agregamos a este tipo de tratamiento la combinación de antihistamínicos nasales con corticoides intranasales. En el caso de rinitis persistente, se debe controlar al paciente en 2 a 4 semanas. Y en los casos de moderados a graves respecto a síntomas persistentes, tenemos que tener en cuenta que sí existe un orden. En primera opción, los antihistamínicos nasales con corticoides intranasales, y en segunda línea, el uso de corticoides intranasales con antihistamínicos orales o antileucotrienos. Siempre, en caso de síntomas persistentes, controlar al paciente en 2 a 4 semanas. En caso de mejoría, bajar el tratamiento y seguir al paciente cada un mes. En el caso de no mejoría, revisar el diagnóstico, cumplimiento, asociación con otras causas o infecciones, pudiendo aumentar la dosis de corticoides intranasales, pudiendo, en el caso de que el síntoma predominante sea la rinorrea, usar el ipratropio, o en el caso de la obstrucción, algún descongestionante o corticoide sistémico de tanda corta. Siempre, como hemos dicho, debemos incluir medidas en el manejo de la vida del paciente al evitar los alérgenos e irritantes, y en el caso de presencia de rinoconjuntivitis, utilizar antihistamínicos orales u oftalmológicos, o cromona oftalmológica o suero salino. La inmunoterapia específica siempre también puede ser considerada en el caso de síntomas persistentes. Respecto al tratamiento de la rinitis reactiva, tenemos el uso de los
corticoides tópicos nasales que se prescriben cuando predomina la obstrucción nasal, teniendo muy buen efecto pero no inmediato, y el bromuro de ipratropio está indicado en caso de que predomine la hipersecreción o rinorrea. Respecto al tratamiento de la rinitis tipo Nares, tenemos el uso de corticoides sistémicos durante los primeros momentos tras el diagnóstico como una terapia de choque y posteriormente el uso de corticoides tópicos en forma prolongada.